Era el onomástico de mi hija y arribé a su morada con antelación, portando su tarta predilecta. Presioné el timbre con una sonrisa, anhelando que su semblante se iluminara como en su infancia. Más cuando la puerta se entreabrió, su gesto era de puro hastío, como si mi visita fuera una intrusión molesta. Vaya, llegaste, masculló sin siquiera cruzarse de mirada conmigo. Pero antes de proseguir con este relato, asegúrate de estar suscrito al canal y compárteme en los comentarios desde qué rincón del orbe me escuchas. Me cautiva descubrir cómo estas crónicas surcan vientos y distancias. Aún evoco el fragancia de la tarta de vainilla con glaseado de cacao que llevé a la residencia de mi hija Valeria esa mañana. Radiante, su 44º aniversario, y yo había economizado 4 meses de mi retiro para adquirir esa delicia artesanal de la pastelería italiana que tanto le placía. 2.500 pesos que escaseaban en mi bolsillo, pero que invertí con deleite para avistar su dicha. El transporte me depositó ante la hacienda que contribuí a erigir 6 años atrás, una mansión de 4 niveles en el enclave más exclusivo de Mazatlán, con balcón al océano y alberca infinita. 900,000 pesos de mis reservas para la cuota inicial. Fondos que acumulé gota a gota a lo largo de 47 años como docente en la facultad, impartiendo lecciones vespertinas y asesorías dominicales. Me alicé el vestido celeste, también reciente para la efeméride, y accioné el timbre, balanceando la tarta en una palma y empuñando en la otra un paquetito azulado que resguardaba un brazalete de zafiros heredado de mi abuela. Tras linajes de mujeres tenaces, medité, ¿qué herencia tan sublime para transmitir? La puerta se descorrió, pero el rostro de Valeria no se avivó como auguraba. Sus ojos se desviaron a su dispositivo en la mano antes de posarse en mí. Vaya, apareciste, murmuró haciéndose a un lado para franquearme paso. Ni un ósculo ni un abrazo, como si yo fuera mera mensajera de paquetería. Feliz onomástico, mi amada, dije esforzándome por inyectar júbilo en mi timbre. Traje tu tarta predilecta y un obsequio singular. Valeria exhaló hondo, como si mi presencia fuera un óbice que toleraba regañadientes. Déjalo en la encimera de la cocina. Debo concluir esta comunicación. Avancé sola hasta la cocina de granito español, otro don mío al reformar la hacienda, y deposité la tarta con mimo sobre la superficie pulida. Por la vidriera viste a los mellizos, mis nietos de 12 primaveras, chapoteando en la alberca con el monitor acuático. Ni un guiño a mi llegada. Permanecí allí, oyendo el vacío de la morada, sintiéndome como una forastera, profanando un ámbito donde claramente no era grata. 16 minutos después, Valeria irrumpió en la cocina. Relucía como siempre, cabellera impecablemente henchida, cosmético inmaculado, uñas esculpidas. Todo ello costeado por la galería de arte que yo le subvencioné 9 años atrás. 400,000 pesos para que materializara su anhelo emprendedor. Un préstamo que solicité hipotecando mi modesto piso como aval y que jamás se amortizó. Entonces, dijo extrayendo del enfriador una botella de agua mineral efervescente. ¿Viniste solo a depositar la tarta o te demorarás a cenar también? La frialdad en su timbre me hendió como filausa. Deglutí saliva conteniendo la desilusión. Imaginé que, quizá pudiéramos compartir un rato en tu onomástico. Han transcurrido casi 3 lunas sin vernos. Replicó reexaminando su dispositivo. En realidad tengo compromisos ulteriores. Diego me conducirá a cenar al faro. Solo nosotros dos. Diego, su cuarto consorte, un caballero que subsistía de colocaciones nunca precisadas y que curiosamente siempre requería mi auxilio pecuniario para sus empresas de urgencia. La postrera había sido así apenas 4 semanas. 70,000 pesos para un supuesto emporio de exportación que no toleraba demora. Fondos que extraje de mis reservas para consultas sanitarias. Comprendo, respondí procurando velar el tormento en mi voz. Tal vez almorzáramos mañana, pues. Valeria alzó los ojos al firmamento y al fin me miró de hito en hito. Su faz estaba contraída, como si refrenara algo que ansiaba proferir desde antiguo. Mamá, debemos conversar, indicó los escabeles elevados en torno a la isla de la cocina. Siéntate. Acaté sintiendo un nudo en el vientre. Conocía ese timbre. Era el mismo que empleaba en su niñez predecir algo deliberadamente acerbo para tantear mis confines. He reflexionado mucho últimamente. Inició girando pausadamente el recipiente de agua entre los dedos. Sobre el onomástico, sobre la existencia, sobre lo que de veras me colmaría de dicha. Asentí procurando aparentar alentadora. Claro, hija, expón lo que anhelas. Tal vez pueda auxiliar de algún modo. Valeria depositó el recipiente sobre la superficie con un golpe sordo y me escudriñó directamente a los ojos. Lo que avisté allí me heló hasta las entrañas. No era cariño, ni siquiera irritación fugaz. Era desdén absoluto. La única dádiva que de veras me gustaría recibir en mi onomástico, dijo pausadamente, articulando cadas y la con saña premeditada. Es que, sencillamente te esfumaras de mi existencia, preferiblemente que perecieras. El orbe se detuvo. El aire se evaporó de la estancia. Intenté articular, mas mi gargantilla se constriñó. Fue como si alguien me hubiera asestado un golpe físico en el tórax. ¿Qué? Fue todo lo que pude musitar.
Lo oíste, prosiguió, ahora con una frialdad táctica. Estoy harta de ti, mamá, harta de tus comunicaciones incesantes, de tus visitas imprevistas. De tu manía de entrometerte en mi existencia, con tus pareceres obsoletos y tu insoportable exigencia afectiva. Mis palmas iniciaron un temblor incontrolable, 76 años de vida, 47 siendo su madre, y jamás, ni en sueños, concebí oír tales expresiones brotar de los labios de mi única hija. Valeria, logré balbucear entre lágrimas que empezaban a cuajarse. Soy tu madre. Te prodigué todo, inmolé todo por ti. Precisamente, exclamó incorporándose del escabel. Por eso me asfixias. No resuello con tu presencia perpetua. Preciso espacio, preciso libertad, preciso existir sin lidiar con tus expectativas y tu teatro sentimental. Contemplé la tarta onomástica, las mechas aún en su estuche, aguardando ser inflamadas. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, carcajadas, memorias compartidas, se disipó como niebla. Mas Valeria, procuré una vez más. Solo anhelo cercanía, ser parte de tu sendero. Eres cuanto poseo. Ese es el quid de la cuestión, replicó cruzando los brazos. El hecho de que yo soy cuanto tú tienes. Arregla tu derrotero y déjame en paz. Me incorporé del escabel, extremidades temblando tanto que temí derrumbarme. Tomé mi cartera y el paquetito con el brazalete de zafiros. La tarta quedaría. Tal vez los mellizos la apreciarían, aunque su madre no pudiera. No concibo que me profieras esto, murmuré tras todo lo que obré por ti. Todo lo que obraste, se rió con sorna. Mamá, todo lo que obraste fue por tu propio rédito, para sentirte indispensable, para dominar mi sendero, mas ya no soy infante, y ya no te requiero asfixiándome. Avancé hacia la puerta. Cada zancada me costaba primaveras de vida. En el umbral me volteé una postrera vez, anhelando avistar algún remordimiento en sus ojos, algún vestigio de esa niñita dulce que había moldeado con tanto cariño. Mas solo vi impaciencia para que me ausentara y ella prosiguiera su existencia libre de la carga que aparentemente yo encarnaba. Feliz onomástico, Valeria, musité y salí sellando la puerta con suavidad tras mí. Lo que mi hija no presagiaba, mientras me observaba partir esa mañana soleada, es que ella había avivado algo en mi interior que yacía dormido por décadas, una flama no de autodestrucción, sino de renacer. El transporte me depositó ante mi modesto piso, en el núcleo de la urbe, un ámbito austero de 3 aposentos que había adquirido con los fondos de la enajenación de la morada en Sestrel tras la muerte de mi consorte, 22 años atrás. Ingresé tambaleante, dejé caer la cartera al piso y me desplomé en el sofá raído. El mismo sofá donde arrullé a Valeria infante, donde le recité fábulas cada crepúsculo, donde sequé sus llantos tras cada desengaño. Las expresiones de ella reverberaban en mi mente como estribillo acerbo. Que perecieras. Mi propia hija había anhelado mi óbito como obsequio onomástico. El tormento era corpóreo, un peso abrumador en mi pecho que dificultaba la respiración. Transcurrí la velada en vela, evocando cada instante, cada inmolación, cada gota que había invertido en ella durante 47 primaveras. Cuando Valeria tenía 6 primaveras y fue diagnosticada con afección respiratoria grave. Laboré jornadas extras en la facultad para costear los tratamientos especializados que la cobertura no paliaba. Fueron 20,000 pesos en consultas y fármacos, fondos que obtuve enajenando las alhajas nupciales que mi consorte me obsequiara. A los 17, cuando anheló un intercambio a Europa, empeñé este mismo piso para abonar los 300,000 pesos del programa. Gracias, mami, me había dicho entonces, abrazándome con vigor en el aeródromo. Eres sencillamente la madre suprema del orbe. Expresiones que ahora parecían pertenecer a otra era, otra entidad, en la academia superior. Cuando Valeria optó por alternar carrera 3 veces de jurisprudencia a diseño, luego a mercadotecnia, aboné cada cuatrimestre sin un solo reproche. En suma fueron cerca de 520,000 pesos. Fondos que logré impartiendo lecciones extras los fines de semana y efemérides, inmolando cualquier existencia personal que pudiera haber tenido. Cuando contrajo nupcias con su primer consorte, una ceremonia suntuaria para 200 invitados en el hotel más señero de la urbe, fui yo quien costeó todo, 450,000 pesos. El traje de modista, las flores exóticas, la orquesta, el festín gourmet. Es el día más dichoso de mi existencia. Mami, me había dicho radiante en su traje de reina. Todo merced a ti. El disolución arribó 2 años después, seguida por un segundo matrimonio aún más opulento, que también culminó en menos de 4 años. Y entonces, Diego, el consorte actual, la hacienda de 4 niveles, la galería de arte, el vehículo de lujo que contribuye a costear cuando el anterior se averió, 230,000 pesos. Las academias privadas bilingües para los mellizos, 50,000 pesos por cuatrimestre, al alba inicié cálculos. Hallé una arqueta antigua, donde resguardaba todos los comprobantes, todos los extractos de remesas, todos los pactos que había rubricado a lo largo de los años, no por desconfianza, sino por orden.
Una antigua docente de aritmética nunca pierde sus costumbres. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de infusión fría que no tuve ánimo de sorber, empecé a enumerar cada cuantía, cada fecha, cada pretexto. La suma me dejó estupefacta, más de 5.200.000 pesos a lo largo de 47 años, casi 6 millones de pesos que yo había dedicado a la dicha de mi hija. Y todo eso para oír que su mayor anhelo era mi óbito. Algo peregrino aconteció mientras escudriñaba esos guarismos. El tormento punzante que había sentido durante toda la velada empezó a transmutarse en algo distinto. No cólera, aunque también había cólera, sino una nitidez cristalina que nunca había experimentado antes. Una comprensión honda de que había sido manipulada por décadas por alguien que veía mi cariño como una herramienta, no como un lazo sagrado. Si hubiera invertido esos casi 6 millones de pesos en mí misma, si hubiera peregrinado, estudiado más, adquirido una morada superior, velado por mi sanidad, planeado un retiro plácido, ¿dónde estaría ahora? Ciertamente no en este modesto piso, contando las migajas de mi menguada pensión, postergando consultas sanitarias para proseguir auxiliando a una hija que anhelaba mi óbito. A las 7 de la mañana, obré algo que jamás había obrado antes. Tomé el teléfono y obstruí el número de Valeria, luego obstruí el de Diego. A continuación todos los números vinculados a la parentela de ella. Fue un ademán menudo, pero simbólicamente poderoso. Mi primer acto de autodefensa en 47 primaveras. Tomé un baño prolongado, me enfundé mis mejores galas. Un conjunto de falda y blusa que rara vez usaba para economizar y salí de la morada con un fin definido que no involucraba a mi hija por primera vez en años. Primera escala, el banco. El mismo banco donde Valeria y yo manteníamos una cuenta mancomunada para urgencias, en la cual yo depositaba regularmente sumas modestas para cualquier imprevisto que pudiera surgir en su sendero. Una cuenta que, en ese instante, ostentaba un remanente de 210.000 pesos. Buenos días, doña Rosa, me saludó el gerente, señor Mendoza, que me conocía desde lustros. ¿En qué puedo auxiliarte hoy? Deseo clausurar la cuenta mancomunada número 8 sur 478.912 y 2, respondí con una serenidad que me asombró a mí misma. ¿Estás segura? Esa cuenta posee un remanente considerable, advirtió consultando la pantalla. Absolutamente segura, confirmé rubricando los formularios con palma firme. Quiero transferir todo ese peculio a mi cuenta personal. Por favor, ver esos 210.000 pesos, regresar a mi cuenta propia, me infundió una sensación peregrina de poder, un poder que no sentía desde hacía décadas. Era solo el comienzo de escala subsiguiente, la agencia de colocaciones inmobiliarias. Cuando Valeria y Diego adquirieron la hacienda frente al océano, yo no solo aboné la cuota inicial, sino que también rubricé como fiadora del endeudamiento. Eso implicaba que, si ellos no podían saldar, la responsabilidad recaería sobre mí. Pero también significaba que yo tenía prerrogativas sobre ese predio. Doña Rosa, la oficial de préstamos, señora Castillo, me recibió con una sonrisa. ¿Qué la trae por aquí hoy? Quiero revisar los términos del pacto de endeudamiento, donde aparezco como fiadora, expliqué. Necesito comprender exactamente cuáles son mis prerrogativas y obligaciones. Mientras ella buscaba los legajos, recordé el día en que rubricé esos papeles. Valeria había llorado de emoción. Gracias, mami. Eres nuestro ángel custodio. Te amo tanto, me había dicho abrazándome con vigor. Diego también había agradecido profusamente, asegurando que jamás demorarían un abono. Aquí están todos los legajos, dijo la señora Castillo, colocando una carpeta abultada ante mí, como fiadora. Usted responde de los abonos si los titulares primordiales no pueden efectuarlos. Pero usted también tiene el derecho de reclamar el predio si cree que los deudores no serán capaces de cumplir sus obligaciones. Exacto, respondí examinando con esmero cada folio. ¿Cuáles serían los pasos subsiguientes si decidiera ejercer mis prerrogativas como fiadora? Usted necesitaría demostrar que hay riesgo de incumplimiento o que ya ha habido demoras significativas. Elucidó lo que la señora Castillo no sabía, y lo que Valeria inadvertidamente me había revelado la semana anterior. Era que Diego había dilapidado recientemente una suma sustancial en una colocación fallida, y que ellos habían demorado el último abono de la hipoteca. Una información que ella compartió casualmente, probablemente anhelando que yo ofreciera auxilio como siempre obraba. Perfecto, murmuré recogiendo copias de todos los legajos relevantes. ¿Y si quisiera iniciar ese proceso? La señora Castillo me escudriñó con curiosidad, pero mantuvo el profesionalismo. ¿Puedo agendar una cita con nuestro departamento jurídico? Si lo desea, por favor, hágalo. Cuando salí de la agencia, sentí una ligereza peregrina, como si flotara sobre las aceras calientes de la urbe.
Durante 47 años había existido para Valeria. Había inmolado mis propios anhelos, mi peculio, mi tiempo, mi sanidad, todo para prodigarle a ella la existencia que siempre anheló. Y el resultado, ella anhelaba mi óbito como obsequio onomástico. Mi escala postrera fue un ámbito que no visitaba desde lustros, la agencia de peregrinaciones Horizontes Lejanos, especializada en nuevos arranques para la tercera edad. Había guardado un prospecto de ellos por años, soñando secretamente con posibilidades que siempre parecían inalcanzables. Buenas tardes, me saludó una joven asesora llamada Inés. ¿Cómo puedo auxiliarte? Vi su programa sobre retiros en el extranjero. Respondí sentándome cómodamente en la silla frente a su escritorio. Me gustaría información completa sobre cómo una mujer de 76 años puede emprender una nueva existencia en Italia. Los días subsiguientes fueron una montaña rusa de emociones y preparativos velados. Cada error me despertaba con una amalgama de tormento, resolución y algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Era como si hubiera despertado de un largo ensimismamiento donde existía solo para satisfacer los caprichos de mi hija, y ahora, al fin, existía para mí misma. El martes mi teléfono sonó insistentemente. Era Valeria. Ignoré la llamada. Me llamó 6 veces más, dejando mensajes cada vez más irritados. Mamá, preciso dialogar contigo. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no respondes? Mamá, los mellizos tienen una presentación en la academia el jueves y necesitamos que custodie a ellos después. Mamá, inicio a preocuparme. La ironía no se me escapó. La misma mujer que había anhelado mi óbito como obsequio onomástico ahora se inquietaba porque yo no respondía a sus llamadas, no porque me añorara o se preocupara por mi bienestar, sino porque me requería para algo. El miércoles recibí la visita de mi vecina y confidente de toda la vida, Beatriz, una dama de 72 primaveras que había presenciado silenciosamente todos mis inmolaciones por Valeria a lo largo de las décadas. Rosa, dijo sentada en mi sala con una taza de infusión. ¿Te ves alterada? Aconteció algo. Le conté todo. Cada expresión dolorosa del onomástico de Valeria, cada pormenor de los planes que obraba. Beatriz oyó en silencio, sus ojos se llenando gradualmente de lágrimas. Dios mío, Rosa, murmuró cuando culminé. No concibo que Valeria te profiriera algo tan acerbo tras todo lo que obraste por ella. La parte más lacerante es que lo profirió como si fuera lo más natural del orbe, expliqué. Como si yo fuera mero ovis en su sendero que precisaba ser eliminado. ¿Y de veras te vas a Italia? Sí, respondí firmemente. Ya adquirí el pasaje. Me ausento la próxima semana. Beatriz sostuvo mis palmas con gentileza. Sabes que cuentas con mi respaldo, ¿verdad? Lo que Valeria obró es imperdonable. ¿Hay algo más? Dije bajando la voz. Preciso tu auxilio con algo muy singular. Le expuse mi designio completo. Quería que Valeria creyera que yo había perecido al menos por un lapso. Beatriz sería mi cómplice, la entidad que hallara mi piso vacío y la misiva de despedida que dejaría. Esa Blaine, murmuró Beatriz con una sonrisa cómplice. Esa niña desagradecida al fin entenderá lo que significa perderme. ¿Me auxiliarás? Por supuesto. De hecho, opino que es exacto lo que Valeria precisa para reaccionar. Esa velada obré en la misiva más trascendental de mi existencia. La misiva que lo alteraría todo para siempre. Redacté y reelaboré cada expresión, asegurándome de que transmitiera preciso lo que quería proferir. Mi querida Valeria, inicié. Me solicitaste como obsequio onomástico que me esfumara de tu sendero y he resuelto conceder anhelo. Cuando leas esta misiva, ya estaré lejana de aquí, emprendiendo la existencia que debía haber emprendido hace décadas. En lugar de inmolarlo todo por ti, proseguí escribiendo por horas, documentando cada gota que había invertido en ella, cada inmolación que había obrado, cada ocasión que había perdido por estar siempre disponible para sus requerimientos. Mas no era una misiva amarga, era didáctica. Quería que ella comprendiera exacto lo que había perdido. Junto a esta misiva hallarás todos los legajos jurídicos que rubricé esta semana. Proseguí. El cambio del testamento, la cancelación de tu esquema de cobertura sanitaria complementaria que yo abonaba, la notificación de que, como fiadora de tu endeudamiento, he resuelto ejercer mis prerrogativas, dada tu reciente inestabilidad pecuniaria y el clausuro de todos los beneficios que recibías de mí. Era una misiva de 20 folios que detallaba meticulosamente todo lo que alteraría en su existencia ahora que yo había desaparecido exacto como ella anhelaba. Tu sendero será mucho más sencillo sin mí, concluí, pero también mucho más oneroso. Espero que valga la pena. El jueves, mientras resguardaba mis pertenencias más preciadas en 3 maletas, recibí otra llamada de Valeria. De nuevo, no respondí. Me llamó 5 veces más, dejando mensajes cada vez más apremiantes. En la última, su timbre sonaba genuinamente angustiado. Mamá, por favor, contáctame. Algo ocurrió. Preciso tu auxilio. El banco nos convocó para una cita de urgencia mañana sobre el endeudamiento. Por favor, contáctame tan pronto como oigas este mensaje. Así que era eso.
El banco ya se había comunicado con ella sobre mi solicitud de revisión del pacto. La realidad empezaba a imponerse. El viernes, Diego compareció en mi puerta. Parecía exhausto y desesperado, con hondas ojeras y la barba sin rasurar, una imagen muy distinta del caballero, siempre elegante y confiado que conocía. Rosa, dijo con timbre suplicante. Valeria me relató lo que aconteció entre ustedes dos. Sé que lo que profirió fue terrible, incluso imperdonable, mas por favor no le hagas esto a nuestra parentela. ¿Hacer qué? Pregunté fingiendo inocencia. El banco nos relató que iniciaste un proceso para quedarte con la hacienda, dada demoras en el endeudamiento. Por favor, Rosa. Fue solo un mes. Tuve algunos percances con colocaciones, mas lo resolveré todo, te lo juro. Era fascinante. Cuando Valeria anhelaba deshacerse de mí, yo era un óbice. Pero cuando se percataron de que yo dominaba las riendas pecuniarias que sostenían su opulento estilo de vida, de repente yo era importante de nuevo. Diego, dije con serenidad, tu consorte fue muy clara conmigo. Mi presencia en su sendero es una carga que ya no anhela soportar. Solo estoy respetando sus anhelos. Mas Rosa, ¿sabes cómo es Valeria cuando se iracunda? No quiso proferirlo. No lo quiso proferir porque sonó bastante convincente cuando anheló mi óbito como obsequio onomástico. Diego bajó la cabeza. Sabía que no tenías argumento para defender lo indefendible. Por favor, insistió, dame una ocasión de arreglar esto. Dialogaré con Valeria. Haré que comprenda lo equivocada que está. Es demasiado tarde, respondí sellando pausadamente la puerta. De él su ósculo a mis nietos de mi parte. El sábado fue mi postrer día en esa urbe, donde había transcurrido toda mi existencia. Deambulé por los ámbitos que habían sido trascendentales para mí. La facultad, donde impartí lecciones por 40 años. El parque, donde llevaba a Valeria niñita. La iglesia, donde contraje nupcias con su padre. Fue mi despedida silente de una vida que había existido completamente para los demás. El domingo amaneció con un firmamento azul que parecía mofarse de nuestra coyuntura. Valeria arribó temprana, silbando una tonada alegre que me heló la sangre. «Buenos días, tortolitas», gritó desde la puerta principal. ¿Listos para su gran aventura? Diego compareció tras ella radiante como si fuera el día más dichoso de su vida. Excepto que este era un encuentro con la muerte. Durante el desayuno que apenas pudimos ingerir, Valeria delineó la ruta que emprenderíamos en detalle. Es un sendero hermosísimo, dijo desplegando un mapa sobre la mesa. Conduce a un mirador donde podréis avistar toda la bahía de Mazatlán. Dicen que el panorama es espectacular. Sus ojos centelleaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. Claro, los peneremes serían espectaculares, serían los postreros que veríamos en nuestras existencias. El sendero posee algunas secciones empinadas, añadió Diego como si nos prodigara información turística útil. Más nada que excursionistas avesados como vosotros no puedan dominar. Su comentario sobre nuestras supuestas destrezas senderistas sonó como una bufonada cruel. Éramos dos septuagenarios que apenas deambulábamos por la playa de cuando en cuando, mientras cargábamos el vehículo. Vi a Valeria escudriñando meticulosamente su morral, asegurándose de que tenía todo lo que precisaba para su designio. Vi sogas, una pala menuda y algo que parecía un petardo. ¿Para qué es eso?, pregunté señalando el petardo. Para seguridad, replicó sin titubear. Si nos extraviamos o algo sale torcido, podemos expedir una señal de auxilio. Claro. Expedirían una señal de auxilio post empujarnos de un acantilado para que nuestros cuerpos pudieran ser localizados y se corroborara que fue un trágico percance durante una peregrinación en parentela. Todo calculado. Cada pormenor había sido orquestado para que nuestros homicidios parecieran perfectamente naturales. El trayecto en vehículo a la Sierra de la Laguna duró casi 4 horas que parecieron una eternidad. Diego colocó música animada y canturreó junto con las melodías como si de veras estuviéramos dirigiéndonos a un divertido periplo en parentela. Valeria pilotó con cautela, acatando todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada semáforo. No quería arriesgar un percance que arruinara sus planes perfectos. Durante el trayecto, Miguel discretamente tomó mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que aconteciera a partir de ese momento sería registrado. Si lográbamos subsistir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no perecería con nosotros. Cuando al fin arribamos al arranque del sendero, mi corazón latía tan vigoroso que pensé que se me saldría del tórax. El sitio era hermosísimo, con árboles elevados y el rumor de una cascada lejana, mas para mí se había transmutado en el escenario de mi propia ejecución. Valeria y Diego extrajeron sus morrales del vehículo, sonriendo y bromeando como si fuera el día más dichoso de sus existencias. ¿Listos para la aventura?, preguntó Valeria, y por primera vez en 20 primaveras vi el mismo brillo gélido en sus ojos que debió tener la noche que Carlos pereció. El sendero inició relativamente sencillo, serpenteando entre árboles lozanos y peñas cubiertas de liquen. Diego deambulaba delante de nosotros, constantemente capturando imágenes y comentando sobre la hermosura del paisaje. «Contemplad esas flores silvestres», exclamó señalando matas repletas de flores violetas.
Y esa conformación pétrea, increíble. Su actuación era perfecta, la de un yerno amoroso, deleitándose en un día singular con sus suegros. Valeria deambulaba tras nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, mas yo podía sentir sus ojos en nuestra espalda como dagas. Cada vez que me volteaba para mirarla, me sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 20 años de falsedades. ¿Cómo andan mamá y papá?, preguntaba con falsa zozobra. Precisan pausar y reposar. Tras una hora de deambular, iniciamos ascenso a una sección más escarpada del sendero. Mis extremidades ya estaban pesadas y Miguel respiraba con fatiga. No estábamos habituados a este tipo de ejercicio y nuestros hijos homicidas lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos extenuaría corpóreamente, volviéndonos vulnerables para cuando arribara el momento de ejecutar el designio. Ya casi arribamos al mirador, anunció Diego con entusiasmo. Aunque de acuerdo con el mapa que había avistado en la morada, todavía nos quedaba al menos media hora más de deambular, su falsedad corroboró que no tenían intención de llegar al mirador oficial. El sitio donde planeaban matarnos debía estar mucho más próximo. Durante toda la deambulación intenté memorizar cada pormenor del sendero, cada árbol, cada peña que pudiera servir como referencia si lograba subsistir y precisaba explicarle a la policía exacto dónde había acontecido todo. Miguel obraba lo mismo y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y resolución. Sabíamos que deambulábamos hacia nuestros óbilos, pero también sabíamos que era nuestra única ocasión de conseguir las pruebas que precisábamos. Contemplad eso. Valeria de repente gritó, señalando una conformación pétrea que se destacaba a nuestra diestra. Ese precipicio posee un panorama increíble. Subamos allí para capturar algunas imágenes singulares. Mi sangre se heló. Allí estaba el sitio que habían elegido para nuestro homicidio. El precipicio se erguía a unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más pérfido que el que seguíamos. Las peñas estaban sueltas. Había menos árboles a los que asirse en caso de tropezar, y desde la cima se podía avistar un abismo que caía en un barranco profundo lleno de peñas afiladas. No sé si es una buena idea, dije procurando sonar casual. Ese sendero parece bastante pérfido para personas de nuestra edad. Mas Diego ya había iniciado a deambular hacia la bifurcación, cargando su morral lleno de equipo de seguridad que yo sabía que no usaría para salvarnos. Vamos, Isabel, dijo con esa voz persuasiva que empleaba cuando quería convencerme de algo. Solo tomará unos minutos. Además, Valeria acierta. Las imágenes desde allí arriba serán espectaculares. La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar. Serían espectaculares para quien las viera después como evidencia de nuestro percance. Miguel apretó mi mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que proseguir. Teníamos que ir hasta el fin para conseguir las pruebas que precisábamos. Si nos negábamos ahora, sencillamente hallarían otra ocasión, otro sitio, otra excusa para matarnos. La ascensión al precipicio fue extenuante. Las peñas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez casi me derrumbo. Pero lo más atroz fue darme cuenta de cuán perfecto era este sitio para un homicidio. Si alguien tropezaba accidentalmente y caía desde la cima, no habría forma de subsistir. Y lo más importante, no habría testigos. Ya casi arribamos, gritó Valeria desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había orquestado esta ruta con esmero. Diego la siguió y luego nos auxilió a Miguel y a mí a completar los últimos metros de la ascensión. Sus palmas en mis brazos se sintieron como las garras de un depredador. El mirador era, de hecho, espectacular. Desde allí podíamos avistar todo el valle, las sierras a lo lejos y el océano centelleando en el horizonte. En cualquier otra coyuntura habría sido un instante hermosísimo para compartir con la parentela. Más sabiendo lo que yo sabía, el sitio se sentía como el escenario perfecto para una pesadilla. «Venid aquí para las imágenes», gritó Diego, posicionándose cerca del borde del precipicio. «Quiero que el valle esté de fondo». Miguel y yo nos aproximamos pausadamente, cada zancada acercándonos a nuestro destino final. Pude ver a Valeria posicionándose estratégicamente tras nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Diego levantando su cámara. «Ahora abrazaos y sonreíd». Miguel y yo nos abrazamos probablemente por última vez, mientras él capturaba imagen tras imagen. Cada fulgor de la cámara se sintió como un relámpago anunciando la tormenta que estaba a punto de llegar. «Tomad otra», sugirió Valeria moviéndose más próxima de nosotros. «Más esta vez, quedaos un poco más atrás para que el paisaje quede mejor en el encuadre». Un paso atrás significaba estar exacto en el borde del abismo. Miguel y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Nos desplazamos hacia atrás como se nos ordenó.
sintiendo que el suelo sólido desaparecía bajo nuestros pies, quedando solo el vacío del abismo tras nosotros. Diego levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo distinto en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara se había caído. Sonreíd, dijo con un timbre que ya no era benévolo. Esta va a ser su postrera imagen. En ese instante, Valeria se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El designio era sencillo, impulsarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, capturar algunas imágenes del percance y luego descender para descubrir nuestros cuerpos destrozados. Mas Miguel se había estado preparando para este momento. En el postrer segundo, logró asir la muñeca de Valeria y atraerla hacia adelante. Si vamos a perecer, tú vienes con nosotros. Gritó con una furia que nunca antes había visto en él. Por un instante, los cuatro estábamos tambaleándonos en el borde del precipicio, haciendo unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Diego gritó e intentó auxiliar a Valeria, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Sentí que la gravedad empezaba a ganar la batalla. Y luego los cuatro caímos juntos, encerrados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Carlos, en cómo se debió sentir cuando Valeria lo impulsó al barranco hace 20 años. Imaginé su terror, su confusión, su traición al darse cuenta de que su propia hermana lo había condenado a la muerte. El choque fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos quebrándose, el sonido de mi propio cuerpo destrozándose contra las peñas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor metálico de la sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Valeria había triunfado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad. Mas entonces escuché la voz de Miguel, débil pero clara. Isabel, no te muevas. Haz como si hubieras partido. Y me di cuenta de algo increíble. Aún estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que iba a enloquecer. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en agonía. Sentí la sangre escurriendo por mi cara y algo caliente y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Miguel resonó en mis oídos como un mandato divino. Haz como si hubieras partido. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A pocos metros de distancia podía oír los gemidos de dolor de Valeria y Diego. Ellos también habían sobrevivido a la caída. Pero por los sonidos que hacían, parecían estar en peor condición que nosotros. Diego, oí voz quebrada de mi hija. ¿Estás bien? Su preocupación por su consorte me revolvió el estómago. Esta mujer, que había causado la muerte de su propio hermano e intentado matarnos, aún era capaz de sentir amor por alguien. Creo que me rompí la pierna, gimió Diego. Duele tanto, Valeria. A los viejos. La forma despectiva en que se refirió a nosotros confirmó lo que yo ya sabía. Nunca fuimos parentela para él. Éramos solo obstáculos en el camino hacia nuestro peculio. Escuché movimiento como si Valeria estuviera gateando en nuestra dirección. Mi corazón latía tan rápido que tuve miedo de que ella pudiera oírlo. Están muertos, anunció después de unos minutos que parecieron horas. Ambos tienen los ojos abiertos, pero no están respirando. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que habíamos perecido, tal vez tendríamos una oportunidad. Perfecto, susurró Diego con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó exactamente como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en que nosotros caímos también, respondió Valeria con una risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos más. En los minutos siguientes, que parecieron una eternidad, Valeria y Diego discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El designio ahora era arrastrarse hasta encontrar un sitio desde donde pudieran pedir auxilio y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido, milagrosamente a un trágico percance que había matado a sus pobres padres. Recuerda la historia, le dijo Valeria a Diego, estábamos capturando imágenes cuando una peña se soltó bajo los pies de papá. Él tropezó y tratando de asirse, jaló a mamá con él. Nosotros intentamos auxiliar, pero caímos también. Es importante que nuestras historias coincidan. Lo sé, respondió Diego. Lo practicamos 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible percance. Su actuación era tan convincente que si yo no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Gradualmente, sus voces se desvanecieron mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera la salvación. Cuando el silencio finalmente cayó, Miguel susurró mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. Isabel, ¿estás bien? Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. Mi pierna derecha está rota, me dijo con una voz sofocada de dolor. Creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentí un dolor agudo en mi brazo izquierdo. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera
estuviera golpeando con un martillo y definitivamente había algo mal con mi hombro, pero estaba viva y eso era más de lo que había esperado. Estamos mal, pero estamos vivos, susurré. El teléfono está grabando, pero no hay señal aquí abajo. Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin ninguna manera de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie venía a buscarnos, moriríamos allí lentamente de sed, hambre o de nuestras heridas. Miguel, susurré antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo. Todo lo que realmente sucedió la noche que Carlos murió. Mi consorte suspiró profundamente como si hubiera estado esperando este momento durante 20 años. Esa noche comenzó con una voz temblorosa. Carlos vino a encontrarme en el taller. Estaba furioso. Tenía papeles en las manos, extractos bancarios. Me mostró pruebas de que Valeria había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Carlos había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional mientras yo escuchaba la verdad que había sido escondida durante décadas. Carlos quería confrontar a Valeria esa misma noche, continuó Miguel. Intenté calmarlo, convencerlo de esperar hasta el día siguiente, pero él estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermana menor no se estaba robando. ¿Y lo seguiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que podría pasar. Conocía el temperamento de Carlos cuando se enfurecía y también había notado algo extraño sobre Valeria últimamente, una frialdad que me daba escalofríos. Cuando llegué al barranco, continuó Miguel, los encontré gritándose el uno al otro. Carlos tenía los papeles en la mano, agitándolos en la cara de Valeria. «Eres una ladrona», le gritaba. «Estás robando a nuestros propios padres». Valeria lo negaba todo. Decía que Carlos estaba loco, que estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleró mientras imaginaba la escena. Mis dos hijos enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. «¿Qué pasó después?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Miguel se detuvo por un largo tiempo antes de continuar. Carlos le dijo que, si no devolvía el dinero y nos confesaba todo, él mismo nos diría la verdad. Valeria se puso furiosa. Gritó que Carlos siempre había sido el favorito, que siempre había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces la voz de Miguel se quebró. Valeria empujó a Carlos. No fue un accidente. Ella lo empujó con toda su fuerza deliberadamente. Las lágrimas corrieron por mi cara, mezclándose con la sangre de mis heridas. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad?», pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Miguel suspiró profundamente porque cuando llegué a donde estaba Valeria, ella lloraba, temblaba, me decía una y otra vez que había sido un accidente, que no había tenido la intención de hacerlo. Me rogó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. «Pero sabías que era mentira», murmuré sintiendo que el peso de la traición se profundizaba. «Sí, pero era mi hija, Isabel, mi única hija sobreviviente. ¿Cómo podía entregarla a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra parentela?». Su justificación dolió tanto como mis lesiones físicas y el dinero robado continuó. Valeria prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperada, que nunca volvería a suceder. Mas nunca devolvió un solo centavo. De hecho, siguió robando y yo seguí en silencio porque cada día que pasaba me volvía más cómplice de su crimen. En ese momento, escuchamos voces a lo lejos. Valeria y Diego habían logrado encontrar auxilio. Pronto, los equipos de rescate estarían aquí y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas. Los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se hicieron cada vez más cercanas, acompañadas por el sonido de helicópteros sobrevolando el área. El equipo de rescate había llegado y con ellos vino el momento más crucial de nuestras existencias. Miguel y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. ¿Deberíamos seguir fingiendo que habíamos perecido hasta que encontráramos la ocasión perfecta para revelar la verdad? ¿O arriesgarnos a ser rescatados junto con nuestros asesinos? Isabel, Miguel susurró urgentemente. El teléfono grabó todo lo que sucedió allí arriba. Tenemos la confesión de Diego sobre el designio. Tenemos a Valeria admitiendo que somos obstáculos. Lo tenemos todo, pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir las pruebas antes de que logremos entregarlas a las autoridades. Tenía razón. Si Valeria y Diego se daban cuenta de que habíamos sobrevivido y oído sus confesiones, hallarían la manera de silenciarnos para siempre. Esta vez no sería un percance, sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Valeria desde arriba.
Mis padres, por favor, den prisa. Su actuación era perfecta, su timbre quebrado de dolor y zozobra. Si yo no conociera la verdad, habría creído que era una hija devastada por la pérdida de sus padres. Señora, mantenga la serenidad, respondió una voz autoritaria que debió pertenecer al jefe del equipo de rescate. Vamos a descender para evaluarlos. Usted y su consorte pueden moverse y el sonido de sogas y equipos siendo preparados para el descenso. Diego había perfeccionado su papel como el yerno de luto. No concibo que esto haya acontecido, gimió. Estábamos capturando imágenes. Tan dichosos. Todo sucedió tan raudo. Una peña se soltó y ellos cayeron. Cada expresión era una puñalada en mi corazón porque yo sabía que él repetiría esas mismas falsedades a la policía, a los medios, a quien quisiera oír su versión de los eventos. Los socorristas iniciaron el descenso. Podía oír sus voces aproximándose, el rumor de las botas contra la peña, el tintineo del equipo. Miguel discretamente me apretó la mano, recordándome que teníamos que mantener la actuación sin importar lo que sucediera. «Están aquí», gritó uno de los socorristas al encontrarnos. «Tenemos a 2 personas en el fondo del barranco». Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos. Mantuve mis ojos cerrados y mi respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus palmas buscando un pulso en mi cuello, su oído próximo a mi boca tratando de detectar la respiración. «Este todavía tiene pulso débil», anunció refiriéndose a Miguel. La mujer, no estoy seguro. Necesito al equipo médico aquí abajo de inmediato. Mi corazón se aceleró. El designio estaba funcionando. Creerían que Miguel estaba al borde de la muerte, pero aún vivo, mientras yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte como para no ser una amenaza inmediata. En los minutos siguientes, que parecieron horas, los paramédicos trabajaron en nosotros. Sentí que me ponían una máscara de oxígeno, revisaban mis heridas y me sujetaban a una camilla. Todo el tiempo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera auxilio, que dejara de fingir. «El hombre está estable, pero en estado crítico», oí a uno de los paramédicos informar por la radio. «La mujer está en estado muy grave, pulso casi imperceptible. Necesitamos transportarlos al hospital inmediatamente». «Perfecto». Nos llevarían al hospital, donde tendríamos la ocasión de dialogar con las autoridades, sin que Valeria y Diego pudieran silenciarnos. Durante la ascensión en las camillas pude oír los hipos de Valeria y las palabras de consuelo que los socorristas le ofrecían a ella y a Diego. «Fuiste tan valiente por sobrevivir a esto», le dijo alguien. «Es un milagro que estés relativamente bien. Si supieran que el verdadero milagro era que Miguel y yo estábamos vivos para contar la verdad». En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, podía sentir la presencia de Miguel en la camilla a mi lado. Los paramédicos estaban enfocados en mantenerlo estable y por sus conversaciones entendí que él estaba en estado crítico. Sus lesiones eran más serias que las mías y por un momento terrible temí que él pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. «Señora», oí a uno de los paramédicos decirme, «si puede oírme, aguante. Estaremos en el hospital en unos minutos». Su timbre era benévolo, lleno de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que yo había estado oyendo de mi propia parentela. Cuando arribamos al hospital en Veracruz, el tumulto fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes sanitarias que yo no entendía. Fui llevada directamente a una sala de emergencias, donde iniciaron labores en mis lesiones. Tuve que proseguir fingiendo que estaba inconsciente, pero también necesitaba hallar una manera de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. «Doctora», oí a una enfermera decir, «los signos vitales de ella son extraños. El pulso es más vigoroso de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición». Mi corazón dio un brinco. Me habían descubierto. Yo era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando. «Sucede a veces en casos de trauma extremo», la médica respondió. «El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Vamos a mantener un control estricto. Las próximas horas serán cruciales». Valeria hizo un sonido que supuestamente era un hipo de dolor, pero para mí sonó como un suspiro de alivio. «¿Podemos verlos?», preguntó Diego. «Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos en caso de que algo suceda». La médica cabeceó y pronto oí pasos aproximándose a mi lecho. Era el momento más pérfido de todos. Tenía que convencer a mis homicidas de que estaba de veras muriendo. Sentí la presencia de Valeria junto a mi lecho. Su palma tocó la mía y todo lo que pude hacer fue no retirar mi mano de inmediato. «Mamá», susurró, «si puedes oírme, quiero que sepas que te amo. Siento mucho que esto haya sucedido». Sus expresiones eran miel envenenada, dulce en la superficie, pero mortal en su esencia. Diego se acercó desde el otro lado. «Isabel querida», murmuró, «has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos». «Mentira.
La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado. Más entonces Valeria se inclinó más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre. Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, igual que a Carlos. En ese momento supe que nuestro designio había funcionado. Valeria acababa de confesar y aunque yo no tenía cómo grabar, había una enfermera en la estancia que había oído cada expresión. El susurro de Valeria resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpabilidad. Ella había mencionado a Carlos. Había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas y, lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre finanzas habían sido la razón de nuestro percance. Pero yo necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada después. La enfermera que había oído el comentario, una joven llamada Luisa, de acuerdo con su identificación, había dejado de revisar los monitores. Vi a través de mis párpados semicerrados como sus ojos se abrían de par en par con sorpresa y horror. Ella había oído algo que no debía haber oído y su expresión me dijo que entendía las implicaciones de esas expresiones perfectamente. ¿Qué dijiste sobre Carlos?, susurró Diego, obviamente sorprendido por la mención del hermano muerto. Valeria se tensó dándose cuenta de que había hablado de más. Nada, murmuró. Solo quise decir, bueno, mamá siempre se preguntó qué sucedió realmente esa noche. Creo que ya no importa, respondió Diego, pero su timbre estaba cargado de tensión, pero importaba. Y Diego era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su consorte había cometido un error. Valeria le dijo con timbre tenso, vámonos. Los médicos necesitan espacio para laborar. Pude sentir la tensión entre ellos, la comprensión mutua de que habían hablado de más en el sitio equivocado. Después de que se fueron, la enfermera Luisa se acercó a mi lecho. Señora, susurró tan bajo que apenas pude oírla. Sé que puedes oírme. Lo que acabo de oír no es normal. Si estás en peligro, necesitas decírmelo de alguna manera. Su timbre tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había empezado a sospechar. Muy pausadamente, casi imperceptiblemente, moví mi dedo índice. Fue el movimiento más menudo posible, pero Luisa lo notó de inmediato. Dios mío, susurró. Está fingiendo estar inconsciente. Moví mi dedo de nuevo, esta vez 2 veces. Escucha, dijo inclinándose aún más cerca. Voy a fingir que estoy revisando tus monitores. Si estás en peligro por culpa de esas personas que acaban de salir, mueve tu dedo 3 veces. Sin titubear, moví mi dedo 3 veces. Luisa jadeó. Ellos le hicieron esto a usted 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi lecho y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Pude ver en su expresión que estaba lidiando con la decisión de qué hacer. Finalmente se acercó a mí de nuevo. Voy a hablar con la médica a cargo, susurró. Pero necesito que siga fingiendo hasta que podamos protegerla, ¿entiendes? Moví mi dedo una vez. Los minutos subsiguientes fueron agonizantes. Luisa salió de la estancia y me quedé sola, esperando y rezando para que ella creyera mi historia y tomara las acciones correctas. Finalmente, oí pasos aproximándose. Era Luisa acompañada por una mujer mayor que debía ser la médica jefa y sorprendentemente 2 policías. Señora, la médica dijo con timbre bajo. La enfermera Luisa me contó sobre tu situación. Si puedes oírme, necesitamos que sepas que ahora estás segura. Los policías están aquí para protegerla. Una ola de alivio tan intensa casi rompió mi actuación. ¿Puedes abrir los ojos?, preguntó uno de los policías. Lentamente, muy lentamente, abrí mis ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero gradualmente pude enfocarme en las caras preocupadas que me rodeaban. Gracias a Dios, murmuró Luisa. Pensé que me estaba volviendo loca. Señora, dijo el policía, un hombre de mediana edad con una expresión seria. Soy el detective Morales. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puedes decirnos qué sucedió realmente en esa montaña? Mi timbre salió como un susurro ronco después de horas fingiendo estar inconsciente. Mi hija y su consorte nos impulsaron. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Morales todo lo que sabía. La muerte de Carlos, los robos de Valeria, la presión para cambiar nuestro testamento y finalmente el designio para asesinarnos en la montaña. Pero la cosa más importante era la grabación en el teléfono de Miguel. ¿Tu consorte tiene pruebas grabadas?, preguntó el detective con los ojos brillando. Sí, respondí. Todo está en su teléfono, las confesiones, los planes, todo. El detective inmediatamente fue a la habitación donde Miguel estaba siendo tratado. Miguel había recuperado la conciencia poco después de mí y cuando el detective le explicó la situación. Él entregó su teléfono sin titubear. Aquí está todo, dijo con una voz débil pero firme. 20 años de falsedades y la verdad sobre lo que sucedió hoy. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación, Valeria y Diego permanecieron en la sala de espera.
interpretando su papel como miembros de la parentela devastados para otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su actuación cuidadosa estaba a punto de terminar para siempre. La grabación es clara, anunció el detective después de una hora. Tenemos confesiones explícitas sobre el homicidio de Carlos, admisiones sobre robar peculio y pruebas directas de intento de homicidio premeditado contra vosotros dos. Es más que suficiente para arrestarlos. ¿Pero van a arrestarlos aquí?, pregunté preocupada por nuestra seguridad. Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando. El detective cabeceó, entendiendo mi preocupación. Ya tenemos policías en posición. Tan pronto como tengamos la orden de arresto firmada, los detendremos. Mientras tanto, vosotros dos estáis bajo protección policial. La ironía de la coyuntura no se me escapó. Valeria y Diego estaban allí abajo, probablemente dialogando con parientes de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestros óvulos, planeando cómo lidiar con nuestro funeral y herencia. No tenían idea de que, en las habitaciones del piso de arriba del hospital, estábamos desmantelando su mundo de falsedades cuidadosamente construido. ¿Hay algo más?, pregunté sintiendo que algo aún me inquietaba. El detective tomó una carpeta de papeles. Después de escuchar tu historia, investigamos preliminarmente las finanzas de tu hija. No solo está en bancarrota, como sospechabas, sino que también le debe peculio a algunas personas muy peligrosas, usureros que no aceptan excusas. Mi sangre se heló. ¿Quieres decir que no éramos solo inconvenientes para ella? Tú y tu consorte erais su única salvación, confirmó. Con vuestra herencia, ella podría saldar sus deudas y empezar de nuevo. Sin vosotros, ella probablemente estaría muerta en unas semanas. Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. Ella no nos veía solo como obstáculos, nos veía como su salvación pecuniaria. Nuestro óbito no era solo conveniente para ella, era absolutamente necesario para su supervivencia. ¿Y qué va a pasar con nuestros nietos?, pregunté, sintiendo una nueva ola de tormento al pensar en los niños inocentes de Valeria y Diego. Los servicios sociales asumirán la custodia temporal de ellos. El detective respondió benévolamente, pero por lo que entiendo, tú podrías solicitar la tutela tan pronto como se recupere de tus lesiones. La idea de criar a los hijos de nuestros propios homicidas era abrumadora, pero también era la única manera de asegurar que algo bueno saldría de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían una ocasión de crecer en un hogar donde el cariño era real, no fingido. Es hora, anunció el detective cuando un policía entró en la habitación con papeles en las manos. Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora. A través de la vidriera de mi habitación, que daba al vestíbulo del hospital, pude ver a los policías posicionándose discretamente. El momento, que había esperado durante 20 años, finalmente había llegado. Valeria y Diego. Oí la voz firme del policía a cargo. Estáis arrestados por el homicidio de Carlos y por el intento de homicidio de Isabel y Miguel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego la voz histérica de Valeria. ¿De qué está hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros padres murieron en un percance. Señora. El policía respondió con serenidad. Sus padres están vivos y han proporcionado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un grito de desesperación de Diego. Eso es imposible. Nosotros los vimos perecer. Estaban muertos. Su confesión involuntaria fue capturada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra pieza de evidencia al caso. Por la radio oí a Valeria comenzar a culpar a Diego. Todo fue idea de él. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó. Y Diego, en su desesperación, gritó: tú fuiste quien sugirió el precipicio. Tú orquestaste todo esto desde el principio. En cuestión de minutos, la alianza, que había durado por años, se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propia piel. El detective Morales regresó a mi habitación una hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. Están arrestados y de camino a la comisaría, informó. Ambos están tratando de culpar al otro, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito decirle. ¿Qué más?, pregunté, aunque no estaba segura de si mi corazón aguantaba más revelaciones. Durante el arresto, encontramos esto en el morral de tu hija, dijo mostrándome una pequeña grabadora digital. Aparentemente ella había estado grabando las conversaciones con usted y con tu consorte en las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que vosotros sospechabais de algo. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que ella sabía que vosotros estabais empezando a descubrir la verdad. El trayecto a la sierra no fue una decisión espontánea, fue una respuesta directa a vuestras sospechas. En una de las grabaciones se puede oír claramente a Diego diciéndole a ella: necesitamos actuar raudo antes de que ellos vayan a la policía. La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo habían orquestado matarnos, habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos.
Hay una cosa más, el detective continuó, que encontramos en la investigación de sus finanzas. Tu hija no solo le debía peculio a usureros peligrosos, sino que también había falsificado tu firma en varios legajos, intentando acceder a tus cuentas bancarias. Si vosotros hubierais perecido en ese barranco, ella habría tenido acceso inmediato a todos vuestros recursos. Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propia hija no solo había orquestado asesinarme, había estado robándome activamente, falsificando mi firma y violando cada principio de confianza familiar que yo había intentado inculcarle. ¿Cuánto peculio robó en total? Pregunté, aunque no estaba segura de si quería saber. Cerca de 200,000 pesos mexicanos en los últimos 4 años. El detective respondió. Pequeñas cantidades que ella pensó que no notarías, pero que cuando se suman totalizan una cantidad significativa. El peculio que Miguel y yo habíamos acumulado a lo largo de décadas de labor ardua. Gota a gota. Había sido el financiamiento de la vida de opulencia de nuestra hija mientras ella orquestaba nuestro homicidio.